Mi nombre es Alejandro Uceda y estamos en Pronóstico Reservado. Doctor Alejandro Uceda, bienvenido a Pronóstico Reservado. Un gusto, doctor. Lo más curioso es lo siguiente, que nosotros nos conocimos en Panamá, no nos conocíamos en otro lado. Imagínate, tener varios lugares donde coincidir aquí en San Pedro Sula. Y tuvimos que conocernos en Y Panamá. tuvimos que conocernos en Panamá, y desde que nos conocimos en Panamá, pues hablamos de esto, de en algún momento tener esta plática en el podcast. Pues la verdad, me encantó la idea porque pues a veces el paciente solo lo mira al médico como aquella persona que es, pues, que está para dar un diagnóstico, para tratarlos, pero también no miran la parte humana, la vida cotidiana del médico, cómo es. O se la imaginan a veces, nada más. Lo curioso, Alejandro, que esa es una de las razones por las que yo hice el podcast, y era para humanizar a todos mis colegas, y no solo a mis colegas, sino que también a mí, ¿verdad? Porque muchos miran al doctor Salvador Acosta, pero no saben cuáles son los pasatiempos del doctor Salvador, eh, cuál es la vida que él lleva. Y muchas veces, Alejandro, no es para que el paciente lo sepa, ¿verdad? Por algo es la vida personal de uno, ¿verdad? Y es privada. Sin embargo, yo considero que entre más nosotros nos humanizamos con el paciente, mucho mejor es el trato con ellos. Así es, Salva. Eh, a veces el paciente mira desde otro punto de vista al médico, lo mira que hasta miedo le puede tener. Entonces, para uno como médico no le conviene. A uno como médico le conviene que el paciente le tenga la confianza, porque el 80-90% de nuestro diagnóstico va a depender de lo que nos diga el paciente. Sí. Y si el paciente nos tiene miedo, no nos va a decir muchas cosas y por ende, pues no vamos a tener un diagnóstico correcto, o va a ser difícil llegar al diagnóstico que el paciente tenga. Sí, tienes mucha razón en eso. Ahora, el doctor Alejandro Uceda, pues es médico general, tiene su propia clínica aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Y no solo aquí en San Pedro Sula, tienes otra en Armenta. En Armenta. Cuéntame cómo es esa, en este caso, esa dualidad de estar en dos clínicas, tener dos tipos de pacientes diferentes, uno, los que están en San Pedro Sula, los que están en Armenta. ¿Cómo el doctor Alejandro Uceda se divide para tener estos dos trabajos? Bueno, la cosa comenzó así. Yo comencé en Armenta. ¿Cómo llegué a Armenta? Fue porque durante mi servicio social estaba la epidemia del Zika. Y Allá por el 2016. allá por el 2016-2015. Sí. Pues me tocó andar en campo. Conocí la comunidad, me enamoré de la comunidad y nunca dejó de estar en mi mente. Y pues después de graduarme, siempre tuve la idea de poner mi propio consultorio, y así fue como comencé en Armenta. En Armenta estuve dando consultas sin dar consulta en otros consultorios aproximadamente 3 años. Pero siempre tenía la espinita de que quería dar consulta, si se puede decir, en un lugar más céntrico. Porque muchos amigos me llamaban: mira, que ocupo que me mires a mi hijo, mira, que ocupo que me mires a mi esposa, que me mires a mí. Y yo no tenía un consultorio en el centro de San Pedro Sula. Y era muy difícil el acceso para ellos llegar hasta Armenta. Entonces, gracias a Dios se me dio la oportunidad de abrir un consultorio en Guamilito. Y así fue como comenzó la dualidad, los dos consultorios en los dos lugares.
Y entonces ahora pasa un fenómeno. En la mañana me van a ver, como ya me vieron pacientes en el centro de San Pedro Sula, algunos me van a ver a Guamilito. Y Ajá. cuando yo voy en la tarde, muchos pacientes de Armenta, como estoy en Guamilito, vienen de Armenta y me van a ver a Guamilito. Ellos ya saben, ya dicen, no, no, el doctor ya no está en Armenta, vamos para Guamilito. O A- viceversa. Así es. Sí, mira qué bueno, me alegra. Pues el doctor Alejandro Uceda, al igual que mi persona, pues fuiste uno de los guerreros durante la pandemia. Tú atendiste pacientes con COVID y pues tú tienes muchas historias que contar al respecto, ¿verdad? El COVID va a ser algo, bueno, Va a quedar en los anales de historia y más que todo en medicina, ya en, marcado. en medicina, en los libros de sociología, de psicología y de muchas otras ramas, porque vino a cambiar la vida de muchas personas, incluyéndome a mí. Pues como comenté, estaba en Armenta cuando comenzó la pandemia. Cuando declararon la pandemia, yo cerré el consultorio un mes porque no sabía a qué nos íbamos a enfrentar, qué venía. Eh, Venía mi hijo en camino, eh, tengo a mi hija y el primer miedo que uno dice, ¿y qué tal si contamino infecto a mis familiares? Ese es uno de los primeros miedos que tenía. Entonces, luego de un mes, pues tomando las precauciones debidas hasta donde podía, agarré valor y comencé a ver pacientes, porque los pacientes ese mes que cerré me llamaban y yo no, hasta que agarré el valor, porque no fue fácil tomar esa decisión y creo que para todos nos fue difícil como médicos tomar esa decisión. Es como cuando vas a una guerra, pues, y tenés que ir ahí al frente de la guerra. Sí, fue un momento de incertidumbre, creo que para todos. Nadie se esperaba una pandemia. Es más, nosotros aprendimos acerca de una pandemia por las otras cosas que ocurrieron en la historia, ¿verdad? De la medicina, ¿verdad? Otras pandemias. Pero nosotros, bueno, nuestra generación creo que nunca esperó enfrentarse a una pandemia, ¿ok? Y eso pues dio esa incertidumbre, ¿qué hacemos ahora? No estamos preparados para esto. Y es más, yo creo que ninguna generación nunca va a estar preparado para una pandemia. Sin embargo, ahí es donde viene también el espíritu de querer ayudar y esa vocación, ¿verdad? De emprender y de tratar de ayudar al paciente. Claro, siempre muy dentro de mí estaba ese pensamiento, soy médico. ¿Por qué soy médico? Eh, ¿A qué me llama mi profesión? Entonces, ahí todos esos pensamientos, pues, son anclas para poder agarrarse firme y darle guerra a esta pandemia, porque literalmente la gente necesitaba y mucha gente desesperada. Sí. No sé si te pasó, a mí me pasó varias veces que la mayoría de mis pacientes, una vez ya empecé a atenderlos, a verlos por COVID, que fueron incontables pacientes, muchos de ellos, la mayoría me preguntaban, doctor, ¿y usted en algún momento se contagió? Me imagino de que en algún momento a ti te preguntaron lo mismo, porque muchas personas tienen esta idea del doctor, que él no se enferma, que el doctor no le pasa nada, de que el doctor siempre se mira saludable. Y ahí es donde viene esta gran incógnita, ¿verdad? ¿En qué momento el doctor se enferma? O vaya, en este caso, tú, doctor Alejandro Uceda, ¿te contagiaste alguna vez de COVID? Pues a mí los pacientes no llegaron a preguntarme porque ya sabían que sí me había contagiado de COVID porque estuve muy mal, estuve grave, estuve hospitalizado. Estuve pues entre la vida y la muerte, literalmente, no solo como un dicho, sino que sí estuve entre la vida y la muerte. Y pues ahí se dieron cuenta, no solo por mi persona, sino por las noticias. Si tú te acuerdas, cada 3 días, cada semana, se murió tal doctor, se murió tal doctor.
pues tal vez no me tocaba estar entre las estadísticas todavía, ¿verdad? Estamos- Ok, en ese caso, pues tú te pusiste grave, o sea, te dio neumonía por COVID. Tuve una neumonía del 70%. Eh, Bien mal, muy mal. Estuve 5 días hospitalizado para estabilizarme. Luego, pues me dieron de alta y terminé de recuperarme en mi casa, el proceso que duró 2 meses y medio aproximadamente, que fue un camino pues un poco difícil porque ni cepillarme podía los dientes, porque con cepillarme los dientes casi me desmayaba, porque mi función pulmonar pues estaba tan dañada que ni eso podía hacer. Cuando tú hablas los 5 días, era los 5 días de estabilización. Pero me imagino de que tú durante esos meses, en el periodo de recuperación, en esa fase convaleciente, pues tú no eras el mismo, ¿verdad? No, yo no era el mismo. Tú tuviste algo que se llama síndrome post-COVID-19. Exactamente, el síndrome post-COVID-19. Debilidad generalizada, dificultad respiratoria, la tos que cuesta que se quite. Duró hasta 1 mes y medio para que se me quitara la tos. Alteración del sueño, que fue uno de los síntomas principales que presenta el paciente, el síndrome post-COVID. Alteración emocional también. Sentía depresión, tristeza. Ok, y en este caso, ¿cuáles fueron las medidas que tú tuviste para poder aliviar el síndrome post-COVID-19? Porque vaya, en este caso, Alejandro, tú tuviste las dos caras del COVID. Tuviste la cara del médico que lo trataba y el médico que trata según lo que escucha del paciente. Pero también tuviste la cara de que tú fuiste, en este caso, el paciente. Así es. ¿Ok? Entonces, con el conocimiento que tenías, ¿cómo tú trataste tu síndrome post-COVID-19? Pues apliqué todas las medidas pues que están indicadas, ¿verdad? Por los libros o por las guías, que todo era reciente. Si tú te acuerdas, en ese momento todo era nuevo y hay algunas cosas que pues iban a funcionar y otras no. Eh, una de las cosas que me ayudó a mí es que yo tenía una capacidad, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre me ha gustado comer sano. Eh, Creo que más allá de los medicamentos está en la actitud que tomas hacia la recuperación, no dejarte caer. Por ejemplo, yo cada semana, primero yo no me podía levantar de la sala al comedor porque me quedaba sin aire, pero yo dije, yo voy a hacerlo esta semana. Luego la próxima semana la habitación quedaba un poquito más lejos. Esta semana voy a caminar hasta la habitación. Y así sucesivamente fui haciéndolo hasta que logré subirme en la caminadora y fui dándole que mi cuerpo tolerara esa capacidad física para recuperarme. Pero no, yo creo que la clave está en la actitud ante la situación. Nunca me tiré a morir, como dicen. Sí. Y claro, tenía varias cosas de que agarrarme. Dios, mi familia, ¿verdad? Los amigos, mis pacientes, que les agradezco mucho que ellos me dieron un apoyo exagerado, escribiéndome, dándome mensajes de apoyo. Y eso, créeme o no, el aspecto emocional en el ser humano ayuda mucho, pero mucho. Me mencionaste mientras estábamos platicando anteriormente que justamente después del COVID te dio algo que se llama síndrome del burnout. Síndrome del burnout o síndrome del quemado, si lo, Sí. si lo ponemos en español, ¿verdad? Luego que yo me recuperé, que pasó ese periodo de 2 meses y medio, pues había chamba exagerada. Sí. Una cantidad de pacientes, pues como tú dijiste, incontables. No sabía a qué hora iba a terminar el día. Hubo varios días que yo terminaba a las 12:30 de la medianoche de terminar de ver pacientes. Entonces todo eso se fue acumulando porque quiera o sea no es un estrés, la preocupación por el paciente que tiene el médico, ¿verdad? ¿Cómo me va a reaccionar este paciente? ¿Va a mejorar? ¿Va a empeorar? Había una incógnita y todo eso te generaba estrés. Yo me acuerdo que yo me iba a acostar y me levantaba y era como que seguir en lo mismo. Me acostaba y seguir en lo mismo. Y ahí no había feriado, de lunes a domingo, ¿verdad? Y eso que era mi clínica privada, pero tenías
en cierta forma, hasta cierto grado, obligación, pues, con tus pacientes, ¿verdad? Entonces, comencé a desarrollar ese síndrome de burnout, dolores musculares, dolores de cabeza, ansiedad, hasta cierto grado tristeza, cierto grado de depresión, insomnio. Entonces, fue un periodo muy feo, para decirte, y que el síndrome de burnout está sucediendo, no solo le sucede a los médicos, también personas en sus trabajos, ámbitos laborales, le sucede bastante. Para los que nos están escuchando, sí me gustaría que les explicaras, en términos más sencillos, cuál es el síndrome del burnout. El síndrome de burnout es un conjunto de signos y síntomas que se presentan por un estrés crónico, por mucho tiempo de estrés. El estrés puede venir de diversas fuentes. Puede ser un estrés emocional, malas relaciones, ya sea con la pareja, los hijos, la familia, en el trabajo, estrés laboral también. Entonces, el paciente comienza a presentar esos síntomas que dice, doctor, me duele la cabeza, doctor, siempre ando con dolor en los músculos, mire que no puedo dormir, en la noche me da hormigueo, tengo sensación de tristeza, me dice, no, cosas que me hacían feliz antes ahora ya no me hacen feliz. Entonces, el paciente, pues como no lo sabe, ellos creen que es por una enfermedad orgánica, algún órgano está dañado y quieren que póngame una inyección, deme esta pastilla para que se me quite esto. Eso te iba a decir, de que la mayoría de pacientes llegan con estos síntomas, este síndrome del burnout, no saben lo que está ocurriendo, pero ellos llegan y quieren de que tú les des un antídoto instantáneo. Una píldora mágica. Una píldora mágica, y no solo eso, la famosa inyección y el famoso cóctel. Que aquí hay varios practicantes, ¿verdad? De la salud que hacen ese famoso cóctel y no saben el gran daño que le están haciendo al paciente, ¿verdad? Porque son esteroides que le están inyectando y no le dicen al paciente, no tienen esa delicadeza de decirle al paciente, mire, esta inyección solo una vez se la puedo poner a usted. Entonces, sí, para que luego hablemos de ese tema, quiero que sí nos expliques, ¿verdad? A quien nos está escuchando, que esto del síndrome del burnout, pues no solo es una sola razón, sino que es multifactorial, y no solo multifactorial, que hay varias cosas que tiene que hacer el paciente para ver una mejoría. Exacto. Como es multifactorial, también va a ser multidisciplinario el manejo de estos pacientes. Nosotros no somos todólogos tampoco, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. Todo lo que esté dentro de nuestras manos como medicina general, pues tratarlo. Creo que un síndrome de burnout, la consulta no puede ser corta porque involucra mucha plática con el paciente. Uno tiene que buscar qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo el burnout, qué aspecto de su vida le está causando este burnout y qué cosas se pueden cambiar. Y si se necesita derivar a otro médico, un psicólogo, un psiquiatra o cualquier otro médico que sea afín pues, con lo que le está causando el síndrome de burnout. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de empatizar mucho con el paciente, ponerme en los zapatos del paciente y me pongo a platicar con ellos. Y eso como que los relaja y comienzan a, como si podemos decir en palabras vagas, soltar la sopa. Sí. Entonces eso nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y también descartar otras causas orgánicas, ¿verdad? Porque tampoco todo el que pensemos no podemos decir burnout porque es un diagnóstico por descarte, ¿verdad? Hay que descartar otras enfermedades. Entonces, yo, por ejemplo, yo les digo, yo le voy a recetar 10 miligramos de playa, ¿verdad? Es una forma jocosa, amena,
de decirle al paciente, pues, que tiene que relajarse. Y ya te imaginas el paciente llegando a la casa y diciéndole, mira vieja, lo que me recetó este doctor, hombre. No, yo creo que se va a alegrar. Si a días no Sí. van a la playa, creo que se va a alegrar. Y, Bueno, no, y enojado porque él iba a la consulta para que tú le pusieras el cóctel. el cóctel, exacto, Sí. el famoso cóctel. Sí. Te voy a contar una anécdota así cortita. Llegó una paciente en la cual sí necesitaba que yo le aplicara un esteroide. Y ella miró cuál era el medicamento. Y yo le dije, esto solo se lo puede poner una vez. Pero como que no me hizo caso. Llegó el mes siguiente, me dijo que se había puesto 4 seguidas, 4 días, porque con la primera sintió que le ayudó bastante. Entonces hay mucho desconocimiento. Ese es otro punto. Nosotros los médicos tenemos que ser educadores. Claro que sí. El paciente es como, o sea, tenemos que hacerlo como el ABC. Usted haga esto, 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 así, y educarle. No sé, doctor Alejandro, si tú has estado al tanto del juicio de Juan Orlando en el Distrito Sur de Nueva York. Eso es la noticia ahorita de boga. Es de lo que se está hablando. TikTok, Facebook, las redes sociales, las noticias. Pues creo que es de una magnitud, pues un presidente. No todos los días un presidente es enjuiciado y por narcotráfico, ¿verdad? Entonces, claro que sí estoy al tanto. Fíjate que solo han habido 2 juicios que yo he estado bien atentos de ellos. El primero fue el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que es de principio a fin. Igual, yo estuve atento también. Estuve súper atento. Claro, porque no es tan común ver la violencia hacia el hombre, que sí existe y lo que pasa es que se calla, no se dice porque No es que se calla, hay un tabú, ¿verdad? Que si tú denuncias que tu mujer te está pegando o que hay un abuso doméstico de parte de tu esposa, pues eres menos hombre. pues no es tanto tabú, es un paradigma. Es O un sea, paradigma. Sí, cosas que supuestamente tienen que sí. ser así, que no se pueden cambiar. Pero tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos de respeto, eh, y también a la no violencia, ¿verdad? Con esto del tema de Juan Orlando, lo que a mí más me sorprende es que todos los sucesos desde el 2009, creo que fue que empezó la presidencia de... No, perdón. 2013, ¿verdad? 2013. Desde 2013, eh, todo fue como que orquestado por Juan Orlando. Las muertes que hubieron, las extradiciones de parte de los Valle Valle. Él fue la mente maestra. Él fue la mente maestra y él en algún momento ahí dice de que él tenía un plan para perpetuarse en el poder por 25 años. Eso es lo que el amor al poder cega al hombre. Una persona que desde el punto de vista económico, intelectual, era reconocida. O sea, cualquier hondureño hubiese deseado tener la vida de Juan Orlando sin necesidad a llegar a hacer todas las cosas malas que lo tienen en el lugar en el cual está ahorita. Yo siempre le digo a las personas que me comentan sobre Juan Orlando, yo les digo que en este momento Juan Orlando quisiera ser la persona, el pordiosero que está pidiendo dinero en la calle Sí. por ser libre. Pero Sí, eso sí. no lo puede comprar ni con todo el dinero del mundo ahorita. Así es. Pasa algo también y es un fenómeno sociocultural que definitivamente a mí me gustaría de que alguien me lo explicara. En esa premisa en la que una persona sabe que es su ídolo, sabe que esta persona que lo tenía muy alto, sabe de que hacía todas estas cosas y sin embargo justifican, ¿verdad?, de que esta persona era inocente a tal grado de que hacen incluso esta campaña en las redes que dice que él volverá, ¿verdad? Pero más que todo es como un capricho de una vida pasada, de toda esta gente que vivía acomodada,
de la corrupción que se vivía en ese momento. Regresemos en el tiempo a entre 1930 y 1945. Vámonos para Alemania. Había un hombre muy buen orador, con capacidad... El pintor austriaco. Sí. ¿Verdad? Que le quitó la vida a millones de personas y convenció, a ese punto quiero llegar comparándolo, convenció a miles de personas que lo que estaba haciendo era bien. O sea, estoy hablando de Hitler. Claro que sí. Mucho alemán asesinó personas creyendo que estaban haciendo el bien. Creían que esa era la solución. Así le llamaba él, la solución. Entonces, cuando pues nos vamos por un movimiento, a veces nos cegamos. No miramos todo lo que está alrededor de este movimiento. Nos sesgamos. Entonces, creo que por ahí va el problema. Las personas no lo ven desde el punto de vista objetivo, sino que ven solo lo que les conviene a ellos. Y bueno, siguen esa línea, aunque estén equivocados. Pero vaya, eso se entiende desde el punto de vista de los alemanes. Había una ideología, había un movimiento, ¿verdad? Había un sentido de supremacía. Pero en el caso de nosotros, que en ningún momento estuvimos bien en estos años, sin embargo, esta gente tiene en su cabeza que lo estuvimos. ¿Por qué? Porque hacían cosas que parecía de que en realidad estábamos bien. El bono 10,000, darles pan con mostaza a la gente que iba en campañas, darle 50 lempiras a cada agricultor que iba a asistir a estas campañas políticas. Estas cosas que son mínimas y son migajas para un político, pero sin embargo, para un agricultor, un 50 lempiras lo era todo. El problema es que todavía seguimos en el tiempo como cuando llegaron los españoles. ¿Qué nos daban los españoles? Hablando de nuestros antepasados. Espejos. Un espejo. Sí. ¿Qué nos dan ahora? Un hot dog, ¿cómo estás? Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a romper? O sea, ¿qué es lo que va a quitar eso de nuestra sociedad? Creo que estamos fallando en la educación. Incluso creo que los gobiernos, pues no sé, eso es una conclusión muy subjetiva o pensamiento mío, que los gobiernos deterioran la educación porque un pueblo sin educación es un pueblo que no puede defenderse intelectualmente. Es un pueblo que lo hacen como una marioneta, como un títere, y no tenés cómo defenderte, pues entonces te ofrecen cualquier cosa y es lo que aceptas. Entonces, creo que parte del problema es ese. Se me hace curioso esta campaña que están haciendo las hijas de Juan Orlando en las redes, diciendo, yo recuerdo cuando mi papá hacía esto y, o sea, lo sublevan a él de una manera que Lo idealizan. Lo idealizan y incluso hasta lo santifican, ¿verdad? Y yo personalmente, yo le escribí un comentario a una de las hijas de Juan Orlando en su cuenta de TikTok y yo le puse esto, ¿y recuerdas cuando tu papá te llevó en algún momento al hospital escuela o a un centro de salud y te dijo, hija, ves a esta gente? Esta gente no tiene porque nosotros tenemos. Así le puse, ¿verdad? Y le puse eso porque yo de experiencia viví ese momento de precariedad que estaba en el hospital Catarino Rivas, que no habían guantes, no habían sueros, no habían inyecciones, no habían jeringas, pero justamente esa semana iba a llegar el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, iba a bajar en un helicóptero y todas esas doñas de Código Verde y todas estas mujeres y empleados administrativos no hallaban qué hacer en el hospital para recibir al grandioso presidente de la República. Y yo, justamente esa misma tarde, salí del hospital, fui a una farmacia a comprar una caja de guantes de mi pisto para seguir viendo pacientes
en un hospital público. Hay un dicho que es bien sencillo, pero es avasallante. Dice, solo el que tiene sed sabe la gran importancia del agua, ¿verdad? Es algo sencillo, pero es tan cierto, ¿verdad? Solo aquel que ha estado en los pies de donde nosotros hemos estado sabe la realidad de Honduras, ¿verdad? Y sabe la realidad de lo que, en realidad, cómo estaba nuestro país en ese momento. Claro, nuestro gobierno lo único que, pues lo que hace es llenar estadísticas, llenar números para verse bien en los números. Pero la realidad que vivimos nosotros, yo también pasé eso, hacíamos la cooperacha para comprar la caja de jeringas para sacarle muestra a los pacientes, porque ni eso había. Pregúntale a la hija de Juan Orlando si ella se acuerda de eso. No, ella puede, no se acuerda de eso. no se puede acordar. Porque ella vivía en un domo de fantasía. Claro. En donde ella se levantaba, había dinero, ¿verdad? Para que ella desayunara, ella no preocuparse, ¿verdad? Porque su papá hacía todas estas cosas, ¿verdad? Para que nunca le faltara nada en su casa, ¿verdad? Pero en las casas de los millones de hondureños había necesidad, ¿verdad? Y ella no se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque nunca lo vivió. Así es, la realidad de la mayoría no es la realidad del privilegio que tienen pocos, ¿verdad? Y lastimosamente, pues la vida es así en nuestro país, en muchos países de Latinoamérica. Hay mucha diferencia social. Creo que incluso la clase media está quedando en un porcentaje bien pequeño porque pues se está separando estas clases sociales. Y no, ellas no pudieron saber de eso porque nunca lo vivieron. Creo que ni se lo imaginaban. No, creo que ellas pensaban de que su padre era invencible por todas las cosas que hacía su padre, ¿verdad? Y toda la gente que mandó a desvivir, toda la gente que mandó a desaparecer, toda la gente que la hizo a un lado para que él siguiera sus planes. Exacto, y no necesariamente solo que mandó, con solo el hecho de pues, que se perdieran fondos públicos, mucho paciente diabético, mucho paciente nefrópata, mucho paciente con enfermedades crónicas, mucho paciente cardiópata, no recibió su medicamento. Por no tener esos medicamentos, muchas personas murieron. Entonces, directamente eso es un asesinato, pues. Y son miles, ¿verdad? Que tal vez no se les disparó ni se usó violencia, pero sí por omisión de no dar lo que se necesitaba porque no había dinero, porque se había ido para otro lugar, pues murieron estas personas. Hay una película recientemente que incluso está nominada al Oscar, que es La Zona de Interés. No sé si tú has escuchado de esa película. No. Es una película alemana y se trata de el tipo que hizo toda la logística para poder mover todos estos judíos de campos de concentración a llevarlos a estos lugares donde los cremaban. ¿Ok? Resulta de que este muchacho, este hombre, no me recuerdo cómo se llama ahorita, hizo una casa, como una mansión, una casa espectacular, justo al lado del lugar donde cremaban a los judíos. Entonces la película se trata de eso, de la familia de él viviendo una vida normal, cuando justamente detrás de la pared de ellos se estaba viviendo el mayor genocidio de la historia humana. Así ¿verdad? Como la película del niño de la pijama de rayas. Ajá, cabal. Dos niños que tenían realidades totalmente diferentes. Solo los separaba un cerco. Entonces, así está la hija de Juan Orlando. Ella está viviendo en esa mansión, ¿verdad? Y ahorita pues su papá se perdió de la mansión y ella está recordando el día que ella estaba jugando rayuela en su patio de su mansión, sin saber de que en ese momento, cuando ella estaba jugando rayuela, en el hospital o en el seguro social, un paciente con una enfermedad crónica o una enfermedad bastante grave se estaba muriendo por unas pastillas de harina que habían ido a dejar cuando saquearon todo el seguro social. Entonces hay una gran realidad que estas muchachas pues prefieren ignorar.
Emergencia. Historias del Catarino. Era un miércoles 7 de la noche. El turno estaba súper tranquilo, ¿verdad? Raro que en el Catarino la emergencia de cirugía esté tranquila. Eh, yo era el C1. El C1 es el interno que entra a todas las cirugías, que está de turno. Entonces, a eso como de las 9 de la noche, ingresa un paciente con una herida provocada por un proyectil, por arma de fuego, en el tórax. Entonces, el paciente entra estable, se canaliza, se manda a hacer estudios radiológicos y para sorpresa, en las rayos X de abdomen, se mira que el proyectil está alojado en el cuadrante inferior derecho. O sea, no, la lógica no decía eso. La lógica decía que pues hubiese perforado algún pulmón o el corazón, ¿verdad? O alguna arteria del tórax. Pero no, el proyectil estaba en el abdomen, en el cuadrante inferior derecho. Entonces, siguiendo el trayecto probable del proyectil, uno piensa que ha perforado diafragma, hígado y que se fue a alojar allá y que el paciente puede entrar en algún momento en una inestabilidad hemodinámica. Pues se hace todo y se prepara para llevar a quirófano. Lo llevamos a quirófano. Pues se procede a realizar una laparotomía exploratoria. Para sorpresa, cuando se hace la exploración, que estuvimos más de 1 hora, se encontró el proyectil en el cuadrante inferior derecho, pero para sorpresa de nosotros, no había tocado ningún órgano. Óyeme, qué increíble. O sea, un proyectil de arma de fuego ingresar a tórax, no tocar ningún órgano del tórax y luego como de la nada, ¡pup!, ir a abdomen y igual no tocar ningún órgano del abdomen. Sí, y con el cirujano nos quedamos viendo las caras, quedamos como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo llegó esa bala a alojarse hasta allá abajo sin tocar ningún órgano? Lo que se procedió a hacer es volver a cerrar al paciente y el paciente estable, pues se estabilizó y se le dio de alta unos días después, se dejó en observación. Pero son cosas que uno se queda con la boca abierta, que hay pacientes, pues, que hay personas que les pegan un tiro Y ahí mueren. dio. Entonces, cosas que uno nunca las va a olvidar. Una anécdota o historia de lo que sucedió en el Catarino mientras yo estaba de turno, un sábado. Los sábados podemos decir que son furiosos en la emergencia de cirugía, ¿verdad? Se llena con mucha traumatismo por violencia. E ingresó un muchacho que venía del Progreso Lloro. Había asaltado a una persona y por represalia lo machetearon. Venía pues literalmente en pedacitos. Los brazos solo venía colgando la piel, la muñeca. En el muslo traía abiertos sus músculos. Tenía múltiples heridas por arma blanca, por un machete. Entonces estaba llena la emergencia, se estabilizó al muchacho, se le pasó líquido, se suturaron las heridas y se dejó preparado para presentarlo a ortopedia y que pues fuera quirófano porque tenía fracturas en los huesos de la muñeca. Pues lo increíble que me sucedió, eran ya las 3 de la mañana. Todos estábamos con sueño, ya se había tranquilizado el turno. No sé si has escuchado el dicho que dicen que los hombres con una gripe nos estamos muriendo, ¿verdad? Sí, Sí. y que las mujeres aguantan más que nosotros, Sí. ¿verdad? Pues lo que me sorprendió, y en realidad eso sucede, si tenemos alguna molestia, si tenemos un dolor de oído, ya no podemos dormir ni nada, y por cualquier cosita ya nos interrumpe el sueño. La cosa es que este muchacho, pues que había ingresado, yo estoy recostado en el escritorio porque estaba cansado, tenía gran sueño, pero de repente miro que de la camilla
que pues si se puede decir es como 1 metro de altura la camilla. Se ha tirado literalmente con el pie que tenía bueno, al que no le habían macheteado. Dios santo, vos. Se ha tirado y se fue caminando con el pie, saltando como canguro, con un pie al baño. Este muchacho se fue a orinar fue a orinar al baño, regresó saltando así como canguro y de un brinco se volvió a tirar a la camilla. Y se durmió y estaba roncando. No sé qué tolerancia de dolor tenía este muchacho. Tenía fracturas en muñeca, tenía heridas abiertas en muslo. No, ese muchacho andaba en otras cosas. Yo digo, si a mí Definitivamente. me duele un oído, si me duele la cabeza, me cuesta dormir. Y este muchacho con todas estas heridas, ¿cómo es posible que logró conciliar el sueño y hasta estaba roncando? Increíble. Son cosas que pasan que uno dice, ¿cómo es posible esto? Que un ser humano pueda tan tranquilamente Aguantar tanto dormirse. dolor. Exactamente, y dormirse así Sí. tranquilo. Yo tengo una historia que contar, otro relato de emergencia, historias del Catarino. Esto me pasó en emergencia de cirugía también. Yo recuerdo que era un sábado en la noche. Yo también era el C1, para aquellos que no saben qué es el C1. El C1 es aquel médico interno que le asiste en todas las cirugías en esa guardia al cirujano. Yo era el C1 en esa noche. Recuerdo que para eso de las 2 de la mañana llegó un paciente de emergencia. La ambulancia lo llevaba, le tenían tapada aquí el cuello. Era un hombre, se podría decir sencillo. Cuando yo llego con el cirujano le quita la gasa que traía aquí, que le habían puesto los paramédicos. Y cuando vemos, tiene una abertura en su cuello que va desde esta esquina todo para acá, como en forma de sonrisa. Wow. Y cuando el cirujano intenta ver cuál era la dimensión de la herida, que era una herida por medio de un cortopunzante, por un arma blanca, miramos de que era una herida limpia y que en esa herida limpia se podían ver todas las estructuras del cuello, como que se habían disecado a este muchacho. Era un libro de anatomía. Era un libro de anatomía. El problema es el siguiente, que habían lugares donde sí definitivamente el corte hizo bastante lesión y habían arterias que estaban activas. estaban sangrando bastante, ¿verdad? Y habían venas, y habían músculos, fibras musculares. Recuerdo que el doctor dijo, bueno, vamos a tener que armar este rompecabezas. Cuando me dice eso, yo sé de que tenemos que ir al quirófano. Pues preparo yo al paciente, preparo el quirófano, estoy ahí con el paciente. El paciente en ningún momento dijo algo, en ningún momento habló, pero yo lo miraba, sus ojos, los miraba... Pero él estaba consciente. Él estaba consciente, los miraba espaciados los ojos de él, lo miraba... Desorbitado. No desorbitado, lo miraba decepcionado. Ese era... Como que no logró un cometido. No, yo lo miraba como que... No te podría explicar ahorita. Pero yo lo miraba así, lo miraba al muchacho espaciado. Vengo y le pregunto, amigo, ¿cómo ocurrió esto? Y creo de que el muchacho en ese momento pues sintió la confianza de decírmelo porque éramos las únicas 2 personas a las 3 de la mañana en la sala de quirófano. Y viene y me dice con ese acento bien así, ¿verdad? Bien de calle. No, hombre, compa, me dice, es que esto me pasó, por pendejo me pasó esto. Bueno, ¿y qué fue lo que le pasó? Compa, yo me vengo bajando del avión, me dice. Yo vengo de Estados Unidos. Y yo vine, me dice. Yo tenía más de 10 años de no venir aquí a Honduras. Yo estaba allá trabajando, tengo mi casa, tengo mi familia allá. Yo conocí a una mujer en internet, en Facebook, y esta mujer me dijo que viniera. Pues teníamos una relación a distancia. Pues ella me convenció de venir, yo vine y esa misma tarde ella fue a traerme al aeropuerto, fuimos a su casa, tomamos unas copas, estábamos bien relajados, estábamos celebrando que ya estábamos juntos, ella me llevó a su cuarto, nos desvestimos, ella se subió en mí y en eso que estábamos teniendo el acto sexual, el acto de amor, llegó su marido. No te creo. Llegó su marido y el marido al ver su mujer encima de mí,
lo primero que hizo fue empujarla, agarró una de las botellas con la que estábamos festejando, la quebró en el suelo y me la pasó por el cuello. Mi pregunta, mi pregunta va a ser, ¿qué le estaba pasando por la mente a esa mujer llevarlo a su casa? La mujer esta que estaba esperando afuera del quirófano no era una mujer para decir tú, yo por esta mujer Voy a viajar a Europa. voy a Voy a viajar, cruzar los mares. voy a cruzar los mares y voy a hacer esto por ella. O sea, o no sabemos qué es lo que la chava esta le ofreció a él, ¿verdad? O la labia que o la tenía. labia que tenía, ¿verdad? Pero cuando me dice eso, yo de verdad vi de la magnitud de lo que había pasado y que este muchacho vio pasar su vida en ese instante cuando este hombre le pasó esa botella por el cuello y él dijo, aquí nomás llegué. Bueno, una decisión no muy acertada el venir a Honduras en esas condiciones y situaciones, ¿verdad? Sí. Pues Dios le dio una segunda oportunidad y creo que este va a ser... no le va a volver a suceder jamás. No, ese tipo, yo estoy más que seguro que ese tipo una vez le dieron de alta en el Catarino, él no volvió. Él se fue el día, me imagino que Fue a la aerolínea a pedir un boleto, el más... el más económico. No, el más rápido, no importa lo que le costaba. Él quería Sí. irse. Azoros. Sucedió en el Hospital Leonardo Martínez. Un sábado, un turno de sábado en la noche. Llegó una mujer de aproximadamente unos 50 años, ya una señora embarazada, e iba a tener su bebé. Una señora, incluso ya estaba canosa la señora, ¿verdad? Y cuando entra, pues escucha un gran escándalo. La señora riéndose. No sé si has escuchado en las películas cómo se ríen las brujas, ¿verdad? Sí, es una risa así bien escandalosa, bien gutural, bien tenebrosa. Justo así entró riéndose ella. Y la mujer venía con sangre de sus genitales, un sangrado vaginal. Pero no era la bruja Cleo. No creo que todavía tenía la capacidad de estar embarazada, ¿verdad? Eh, entonces, pues se ingresó y todos. Y la señora iba a tener un bebé. Y ya Cuando me dice señora, ¿cuál era el promedio de edad de ella? 50 años. Ok. 50 años. Y ella, pues, cuando se sube al expulsivo y como venía gritando, riéndose, llamó la atención de todo el personal médico que estaba ahí. Entonces se pasó al expulsivo, tú pasaste por el Leonardo, al que está al fondo, donde se tenían los adolescentes, para que tampoco fuera a incomodar con todo lo que venía haciendo a las otras pacientes. Que por cierto, era el expulsivo que por alguna razón a mí me daba el yello pasar por ahí. ¿Por qué? No sé, fíjate, siempre sentía ese lugar. Sentías que te iba a salir la taconuda. No. Fíjate que yo sentía, no sé, sentía un cierto tipo Porque está muy solitario. de negación. Ajá, exacto, porque la mayoría de veces que yo atendí un parto nunca fue allí y los partos incluso, yo miraba que había muchos partos que se complicaban allí. Y era por eso, porque eran de mujeres embarazadas adolescentes. Adolescentes, exactamente. Sí, a mí me tocó atender varios ahí también. Varios. ¿Qué? Entonces, aquella mujer no hacía gestos de dolor. Ya estaba en dilatación de 10. El problema es que ella no quería cooperar. Cerraba sus piernas. Se tuvo que hacer un parto instrumentado. Cuando se logró, pues, expulsar el producto de la concepción, ella estaba como la mirada, ella no miraba a nadie, ella solo miraba al cielo, como al techo, como que estaba viendo a alguien. Y seguía gritando. Y no tuvo ningún pensamiento, ninguna palabra, nunca se le cruzó preguntar por el bebé.
O sea, ella estaba en otro lugar. Entonces, también tenemos la teoría que pudo haber estado drogada. Que ese es otro problema que sucede. Son cosas que uno de médico mira ahí. Llega mucha paciente a tener su bebé y está en embriaguez o con consumo de otras drogas, ¿verdad? Entonces sí dio miedo ver esa situación. Ver esta mujer que decía que era bruja, riéndose como bruja, ir a tener un bebé. Da cierto grado de temor que cómo pueden suceder estas cosas. Ok, pero en ese momento no pasó nada más. O sea, le entregaron el bebé. No se le entregó el bebé. ¿Qué hicieron con el bebé? El bebé, pues... Pasó con servicio social. exactamente, porque la persona no estaba apta para hacerlo. ¿Tú crees en brujas? O bueno, vaya, no solo en brujas. ¿Tú crees en esto de la magia negra, de la brujería, de la santería? ¿Tú crees que existe tal cosa? Tal poder que se adquieren a las brujas, a esta gente que practica este tipo de hechicería? Como poder, no lo creo. Sí te direcciona hacia el lado oscuro, o sea, hacia el lado oscuro de las personas. Porque sí existe Dios, también existe lo opuesto, ¿verdad? Entonces, mi concepción es que tú le abres la puerta a eso. Si tú decides enfrascarte en tu mente en eso, pues sí le das poder y sí puede ser real. Pero en sí, como un poder mágico que te va a hacer algo, no lo creo. Yo en lo personal no creo en brujas, no creo en demonios, no creo en fantasmas, no creo en ángeles, no creo en Satanás, no creo en esas cosas. Pero sí creo en la capacidad imaginativa del ser humano para generar dolor. Y no solo dolor, para generarle un mal a alguien más. Y ahí es esa capacidad imaginativa que tiene el ser humano, es donde empiezan a adjudicarle poderes especiales a todas estas cosas. Te voy a contar algo bien chistoso, y esto es algo bien personal. Es más, tenía pensado relatarlo en un cuento. Sin embargo, creo de que aquí voy a hacer la antesala de contarlo porque es algo totalmente chistoso y es algo bien, como te digo, es algo bien personal. Para el 2010, yo con mi hermano también es médico, nosotros tuvimos que migrar hacia Ceiba porque no habían salido unas clases aquí en la UNA y nosotros no nos queríamos atrasar. Específicamente física y biofísica, que son en las generales son las más pesaditas en la UNA. Pues nos fuimos para Ceiba, en Ceiba estuvimos 10 meses viviendo en Ceiba y pues pasamos estas clases y todo y mi padre nos fue a traer, ok, para llevarnos todas las cosas que teníamos allá, pero tuvo un inconveniente mi papá y me dice: hijo, no voy a poder ir por ustedes porque se me presentó un inconveniente, ando cerca pero no puedo desviarme, tengo que ir a otro lado. Entonces su tía va a ir por ustedes. Pues nosotros dijimos, va, está bien, que vaya mi tía, no hay ningún problema. Llega mi tía, metemos todas las cosas al carro de ella, ya estamos por irnos y ella viene y dice: chicos, tengo que hacer una parada, tengo que ir a visitar a una amiga, me dice. Vamos a ir rapidito y no se preocupen, va a ser rápido. Hoy llegamos a San Pedro. Vaya, está bien, no hay ningún problema. Vamos donde la amiga. La amiga nos recibe, una señora común y corriente. No te podría decir de nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común en ese momento. Nada fuera de lo común. Pues la señora nos presenta a su hijo, que su hijo resulta que también estaba estudiando medicina. Nos presenta: ah, mire, mi hijo. Mi hijo también está estudiando medicina. Yo: ah, mucho gusto. Y viene y le dice a la mamá: hijo, por mientras, ¿por qué no lo llevas a tu cuarto? Y el chavo así como que: va, está bien. Nos lleva al cuarto de él. Y yo con mi hermano en el cuarto del tipo así como que, ¿nosotros qué estamos haciendo acá? Qué raro. Y el chavo se esfumó. O sea, solo nos dejó ahí. Se la peló. ¿Verdad? Entonces, coloquialmente hablando. Sí. Entonces viene y me dice mi hermano: oíme,
¿qué pedos? Me dice. ¿Qué pedos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y yo así como que no tengo idea, vamos a averiguar. Salimos del cuarto del muchacho este y yo no me había fijado en la sala hasta en ese momento y empiezo a fijarme en la sala, que es una sala oscura, oscura. Cuando te digo oscura, vos sentís la pesadez de este lugar. Empiezo a denotar que en las mesas, en los lugares donde tú puedes poner algún adorno o donde tú puedes poner algo, Ujú. hay varias estatuitas de elefantes, hay varias estatuitas de santos, hay velitas prendidas. Te azoraste. Espérame. La sala está llena de espejos. Yo me salgo ahí en solo. A medida nosotros íbamos descubriendo más la sala y vamos adentrándonos más, ya te imaginas, Claro. yo y mi hermano atrás y nosotros viendo toda la... todo, Tipo película de miedo. Cuando tipo entras en la película casa de miedo. terror. Y cuando llegamos casi llegando a la cocina, nos encontramos un espejo que está guindado y el espejo está así, mira, Colgado en el aire. colgado en el aire, pero no está colgado así, sino que está colgado así, en diagonal. Cuando yo veo esto, yo digo, ¿qué pedos? ¿Dónde estamos? Y en eso volteo a ver así para la cocina. Y la cocina, justamente hay una puerta que conduce al patio. La puerta esa del patio está abierta. Veo a mi tía, que está sentada en una silla plástica, está desnuda, ¿Qué? y la señora esta la está macaneando con un ramo. Está haciendo una limpia. Exacto. Y estaba fumando la señora esta un puro y se lo tiraba a mi tía. Y la empezaba a macanear con una rama. Con una rama. ¿Qué está pasando aquí? Y nosotros vemos eso con mi hermano. Era la primera vez que mirábamos esto. Y pues salimos disparados. Para el carro. He hecho un cohete. Hecho un cohete. Salimos en guinda, como dicen los güirros del barrio. Para el carro. Y del carro no volvimos a salir. Obviamente mi tía vio de que la vimos. Como a los 5 minutos llega mi tía al carro. Y mi tía así como que... Así... ¿Verdad? Obviando lo que nosotros habíamos visto y que ella nos vio también. No pasó nada. Como aquí. que no pasó nada. Mi tía así como que... Bueno, chicos, ya están listos. Ya nos vamos. Y nosotros así como que... Sin voltear la vez, nosotros así como que... Sí, Sí. tía. Fueron las 4 horas más largas de mi vida para volver a llegar a San Pedro Sula. Y al final no agarraron valor de preguntarle. No, nunca. Es más, tía, Hasta el día de hoy. tía, si usted escucha este podcast... Nos asustamos ese día. Nos azoramos ese día. Perdón, pero tenía que contarlo. No, yo creo que mi reacción hubiese sido la misma. Yo creo que no hubiese llegado hasta allá. Con solo ver ese espejo ahí me regreso. Sí, definitivamente. Ahí es donde me di cuenta que, pues, hay un montón de gente que sigue creyendo en estas cosas y las sigue practicando. Es que es la base de nuestra cultura. Creo que de los mayas y otras, pues, otros países, culturas también han practicado todo eso. Pues creer en deidades y todo eso. Pues. Entonces, no había mucha ciencia en ese tiempo. Es algo que es bien complejo. Sí. Hasta el día de hoy con los pacientes. No sé si te han llegado pacientes que te dicen que le hicieron brujería y que por eso está enfermo. Hay muchos pacientes que llegan con las siguientes cosas. Llegan preocupados con sus hijos porque piensan de que les hicieron ojo. El famoso ojo. Otra, cuando los voy a inyectar, cuando les voy a aplicar algún medicamento o les voy a inyectar, me preguntan, doctor, pero usted no hizo cositas con su mujer anoche, ¿verdad? Esa no la había escuchado. Supuestamente, si tú tuviste relaciones un día anterior, el que la va a aplicar, si la aplica, le va a doler al otro. Sí, así es. Esa es nueva para mí. Sí. Y otra cosa, que si tú tienes una herida quirúrgica o cualquier otro tipo de herida, y una muchacha tuvo relaciones y te vio la herida, no se te va a curar. El hijío. Sí. ¿Qué opinas del hijío? Bueno, con el hijío ya hay un apartado ya del hijío aquí en este podcast. Pero te voy a decir algo.
la mayoría de culturas tienen un precepto, tienen un mito en cuanto al ligio. Y la razón es porque ellos no sabían que un cuerpo muerto pues despedía gases. Y muchas veces estos gases iban cargados de bacterias, virus y otro tipo de microorganismos que podrían producir enfermedades. Okay. Y es por eso que empezaron a crear mitos en cuanto al ligio. Antes, y esa es una de las razones por la que nosotros, los seres humanos, enterramos los cuerpos, para que cuando el cuerpo empiece a crear estos gases, no empiece a contaminar el medio ambiente. Pero ellos, nuestros antepasados, le adjudicaban a mitos que eran parte de sus culturas. Sí, pero exactamente. Pero todavía en el 2024, en la actualidad, todavía, sí, claro. Todavía claro, sí. No puedes ir al velorio porque tenés una herida y no se te va a curar. Los niños no pueden ir a un velorio. Las embarazadas no pueden ir a un velorio. ¿Quiénes más no pueden ir a un velorio? Pues cualquier persona que tenga una herida abierta. Porque no se le va a curar. Si tienes una gripe también no puedes ir a un velorio. Sí. O por el ligio es culpable de todo. Sí. Entonces todavía estamos en pleno 2024 con el oscurantismo, si le podemos decir. Sí. El oscurantismo es pues darle la culpa a las cosas que no podemos explicar de manera científica. Se lo atribuimos a un espíritu, a una deidad o lo que sea que nos está castigando o sucede esto, pero sin ninguna explicación científica, ¿verdad? Por ejemplo, con las mujeres embarazadas, ¿verdad? Yo respeto todas las costumbres siempre y cuando no afecte su salud. Por ejemplo, las que se ponen el hilo rojo, las que se ponen los algodones. Yo les digo, las europeas, las de Australia, las africanas, no conocen estas costumbres. Entonces, ellos dicen que si no se ponen el hilo rojo, pues la luna les va a morder el bebé. Algo así he escuchado que dicen. O un eclipse. Pero le digo, pero entonces solo las hondureñas. Ataca el eclipse, no ataca a las gringas ni a las europeas. En algún lado de Alemania ahorita un médico reconocido no le haya la explicación a un niño que está grave sin saber que es un ojo que le hicieron, ¿verdad? ¿Cuál es la cura para el ojo? No sé, algún té de coloradilla con zacate de limón y cola de zorrillo. No, sí hay una cura. Ajá. Es mandar a correr a la persona que le hizo el ojo, a sudar, quitarle la camisa y ponérsela al bebé. Esa es la cura. ¿Qué opinas? Prefiero no tener ningún comentario al respecto. Sí. Imagínate el pobre bebé, y si es de un humor fuerte. Sí, hombre, entonces, pues es parte de la cultura hondureña que creo que vamos a vivir con ello un buen tiempo todavía. Es probable, pero hay algo que sí es seguro, que yo no vuelvo a estar presente en una limpia. Te azoraste, ¿verdad? Me azoré, definitivamente me azoré. Bueno, doctor Alejandro, fue un gusto tenerlo aquí. Igualmente el placer fue mío, el haber platicado esta conversación muy amena. Nos divertimos, de verdad que nos divertimos. De verdad que la pasé muy bien. Estás invitado cuando tú gustes regresar. Esta es tu casa, mi casa es tu casa. Bueno, quedo con las ganas de volver a hacer otra conversación de esta y tal vez no sea muy lejos del tiempo. Perfecto. Terminamos el episodio de Pronóstico Reservado desde el estudio del Dr. Salvatore. No se vayan porque dentro de poco vamos a hacer un What's in my bag? ¿Qué hay en mi bolso? What is that? What is that? Oh my God. What's in my bag? Oh my gosh. OMG. Saludos y hasta la próxima.